bienvenidos. Esta es la segunda cápsula que organizamos para tener charlas entre expertos en alguna materia y niños. Hoy vamos a hablar sobre cuál fue o si realmente hubo una participación de niñas en la independencia de México. Y para eso, dos niñas nos enviaron algunos videos con preguntas. Y esas preguntas las va a responder nuestra querida Ángeles González Gámez. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Pues vamos a empezar con el primer video, ¿le parece bien? Me parece muy bien. Vamos a empezar con Marisa. Ella nos envió dos preguntas. Si nos pueden poner el video, por favor. ¿Se sabe si hubo niñas que también participaron en la lucha de independencia? Marisa, qué interesante tu pregunta, porque realmente uno siempre piensa, ¿y qué pasaba con los niños y las niñas, sobre todo en esas situaciones de guerra? Bueno, pues ellos padecían, al igual que las familias, que los padres y las madres y la población en general, cuando llegaba, por ejemplo, ¿no?, soldados fuera de un bando o de los otros, los insurgentes o los realistas, pero finalmente llegaban a una población y muchas veces pues se daban luchas armadas ahí, entonces ellos estaban en peligro, cruzaban las balas, tenían que muchas veces que esconderse, que tirarse en el piso, y también muchas veces había saqueos, se llevaban comida y se quedaban ellos escasos de alimentos. En fin, sí padecieron mucho las niñas, igual que las gentes, ¿no? Pero fíjate, en esa época las niñas solían ayudar mucho en las casas, en la familia, ¿no? Ayudaban a la madre en la cocina y cuidaban a los hermanos chiquitos y muchas veces tenían que ir por el agua. Las niñas en esa época, sí, había muchísima participación de las niñas en el trabajo de la familia. O sea que las niñas pues padecieron también mucho la guerra de independencia, igual que los adultos, pero en el caso de las niñas, pues imagínate que pensamos en ellas, niñitas como tú, ¿verdad? Teniéndose que esconder debajo de la cama porque estaban las balas pasando. Pero ahí salió siempre, yo creo que el valor que tienen las mujeres y que se demuestra desde niñas. Muy bien, exactamente. Y pues si les parece bien, vamos a correr el segundo video donde Marisa también nos hace una pregunta y sigue indagando desde una perspectiva muy particular de niña sobre la independencia de México. ¿Qué pasaba con las niñas que esperaban a que sus familias regresaran de la guerra de independencia? Las niñas, fíjate, también esa también es una pregunta de verdad muy interesante porque, claro, uno piensa que los papás solían irse muchas veces a la guerra, ¿no? Se los llevaban o voluntariamente o a veces a la fuerza tenían que ir a la guerra. Y bueno, se quedaban las familias, las madres con los hijos, los abuelitos, esperando a que regresara el padre de familia, que generalmente había sido el sustento de la casa. Entonces, pues todos tenían que ponerse de alguna manera a buscar qué hacer de trabajo para conseguir recursos para la comida. Muchas veces tenían tierritas para sembrar y entonces pues todos ayudaban a la siembra, ¿no? Ahí las niñas y los niños todos iban también al campo y ayudaban porque tenían que conseguir comida, ¿no? Sembrar su comida, porque el padre no estaba, que era el que normalmente hacía esas labores. De manera que en esa época los niños y las niñas desarrollaron muchas habilidades de sobrevivencia. Por eso de ahí salieron, yo creo, jóvenes, después hombres y mujeres muy fuertes, porque imagínate lo que esos niños tuvieron que hacer, cómo tuvieron que participar para sobrevivir y para que la familia sobreviviera y ayudar en todos los sentidos, mientras regresaba su padre o abuelo o hermano, ¿no?, que se hubiera ido a la guerra. A veces todos los hombres prácticamente de la familia se iban a la guerra y pues se quedaban las mujeres solas y pues salían adelante con la fuerza esa que tenemos las mujeres, que ya vimos hace poco en el video con la doctora Herminia Pasantes, cómo las mujeres tenemos otra conformación biológica que nos da una fuerza diferente a la de los hombres, ¿no? Es una fuerza física, es una fuerza interior que nos hace enfrentar con mucho valor todas las situaciones. Entre otras, hacer preguntas, como estás haciendo tú preguntas. Una niñita tan pequeña que tenga pues esa es una cosa de valor, para hacer una pregunta frente a una cámara. Te felicito, Marisa. Gracias por tus preguntas. Es verdad, requiere mucho valor y mucha fuerza y también nos ayuda a
pensar en cómo era la vida cotidiana de las niñas en la independencia de México, ¿no? Que muchas veces no pensamos en cómo vivían los niños, específicamente las niñas en esa época. Y escuchar a unas niñas cuestionarse sobre la independencia resulta muy interesante. Y tenemos otro video de otra niña, también querida niña, que se llama Lila. Entonces, si nos pueden poner este video para seguir investigando, por favor. Hola, soy Lila, soy de México. Hoy les quiero preguntar sobre la independencia. ¿Por qué los niños pelean y las niñas no? ¿Por qué los niños no juegan y tampoco estudian y tampoco las niñas estudian y juegan? ¿Y por qué los esclavos se cansaron de traerle cosas al rey? ¿Qué es levantarse en armas? Gracias. Muy bien, Lila. Sí, hiciste muchas preguntas, Lila, ¿eh? Sí. Bueno, todas están relacionadas, un poco de alguna manera. Mira, te las voy a contestar, quizás no en el orden en que me las preguntas, pero en una respuesta, digamos, global de todas tus inquietudes. Mira, pues los niños están catalogados como los hombres, como son hombrecitos, y sí, efectivamente, fíjate que en la Guerra de Independencia hubo niños, había chiquillos de 12 años, 13 años, que se los llevaban a la guerra, y iban los chiquitos, y hay fotografías, no de la independencia, porque en esa época todavía no había la fotografía, pero sí de la revolución, que fue muy parecido, y sí hay testimonios de que en la independencia había niños, ¿no?, en la guerra, y los niños cargaban su fusil y demás, ¿no? Sí, era muy tremendo. Porque, bueno, y las niñas se quedaban haciendo otro tipo de trabajo en sus casas, como ya le comentamos a Marisa, ¿eh? Muchas veces trabajando en el campo y yendo por el agua y cuidando a los animales, muchas labores que hacían las niñas también, o sea, también trabajaban mucho, ¿no? En otro campo, pero trabajaban. Y esas son las consecuencias de las guerras. Levantarse en armas quiere decir que la gente va a la guerra, que va con fusiles y con armas, con diferentes armas, a pelear contra, digamos, lo consideran el enemigo, ¿no? Y pues a disparar y a ver quién puede lastimar más al otro bando, ¿no? Eso es la tristeza horrible de las guerras. Entonces se llama levantarse en armas, que generalmente pues afecta mucho la vida de toda la población, no nada más de los que van a la guerra a pelear, ¿no?, con las armas, sino de toda la gente de su alrededor, tanto los que se van, los padres, los hijos, los hermanos, en fin, todo eso afecta mucho la vida familiar y los propios lugares. Ya comentamos en la respuesta a Marisa, ¿no?, cómo afectaba la vida familiar, la comida, el campo y demás. Y bueno, de los esclavos, mira, fíjate que sí, era una cosa muy tremenda la situación, que había esclavos en esa época. Y fíjate, uno de nuestros héroes de la independencia, del que inició realmente el movimiento armado, el precisamente el que se levantó en armas, entonces con el capitán Ignacio Allende y todo, y por el aviso que les hizo una mujer muy valiente, fíjate, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ella es la que mandó avisar que se había descubierto la conspiración y que empezara la guerra. Fíjate, ella dijo, empiecen ya la guerra porque ya descubrieron la conspiración. Y por la instrucción de una mujer, se levantó en armas el padre Hidalgo y el capitán Allende y todo un grupo de hombres que son los que inician la lucha armada, fíjate. Y él, de las primeras cosas que hizo fue declarar que bueno, todavía no se llamaba México, ¿no? En ese entonces se llamaba la Nueva España, pero vamos, que en el nuevo país que iba a salir de este movimiento, que buscaba la independencia de México, de España, que se aboliera la esclavitud. O sea, abolir quiere decir acabar, terminar con la esclavitud. Entonces, fíjate, él fue antes que el de lo que pasó en Estados Unidos o en Europa, en México, en 1810, el padre Hidalgo, él declara que se acaba la esclavitud. Fíjate qué interesante, porque como tú bien dijiste, ya estaban cansados todos los esclavos de tener que cargar cosas para el rey, ¿verdad? Y que no tenían su libertad, era algo horrible.
Pero aquí también, aparte de los negros que eran declarados oficialmente esclavos, también pues vivían una situación igual prácticamente los indígenas, ¿no? Los indígenas originarios de aquí de México también tienen una situación horrible, también que era como de esclavitud. Y por todo eso se estaba luchando en la guerra de independencia. O sea que muy buenas tus preguntas. Lila, y qué linda de que te animaste a preguntar. Yo admiro mucho a las niñas que se atreven y a los niños a pararse en una cámara, como ya dije antes. Les agradezco mucho que hayan participado. Las quiero mucho y les mando besos. Muchas gracias, maestra. Pues con esto vamos a cerrar y espero que esta cápsula sirva y ayude a que los niños se enteren que las niñas también tuvieron una gran participación en todo lo que conformó la independencia de México. Sí. Les damos las gracias a Marisa, a Lila, por supuesto a usted, maestra, muchas gracias por haber participado y recuerden que cada mes vamos a estar teniendo cápsulas, así que nos vemos en octubre. Gracias, los felicito por la labor que hacen con los niños. Gracias. Adiós.